Muy buenas tardes, mis queridos compañeros y aprendices de la protección catódica. Hoy quiero presentarles un caso de cómo se evalúan los protectores de sobretensión, los famosos OVP, perdón. Les traigo este tema en cuestión porque cuando estamos haciendo troubleshooting y estamos, déjame cerrar acá porque hay tráfico de vehículos pesados. Les traigo a cotación este tema porque cuando estamos haciendo inyección de PCM para hacer mapeos de corriente, que es una de las herramientas más poderosas que nosotros utilizamos para detectar en dónde están los problemas con respecto a las aislaciones, cuando estas señales nos llevan a estaciones de válvulas, algunas estaciones de válvulas tienen estos dispositivos instalados. De hecho, estoy en una de estas estaciones que debe tener más o menos como 14 o 16 protectores sobre tensión instalados. Y cuando están en buenas condiciones, estos dispositivos no nos debe atraer la señal de PCM. Estos dispositivos, en un video anterior yo les subí cómo funcionan los PCR, y entre los funcionamientos del PCR, el protector de sobretensión, yo le expliqué muy bien ahí en ese video. Les recomiendo que lo vean, de cuál es el comportamiento de los condensadores o los capacitores electrolíticos cuando se conectan en serie, porque estos dispositivos tienen dos comportamientos, tanto en voltaje AC y en voltaje DC. Con respecto a los capacitores en voltaje de corriente alterna, en voltaje AC, ellos acoplan esos voltajes a tierra, no los drenan a tierra. Y en voltaje DC pues no los bloquean porque generan alta resistencia. El capacitor no conduce cuando está cargado, con respecto a voltaje DC. Pero los varistores sí bloquean estas corrientes, y el comportamiento de estos varistores o los componentes de óxido metal de zinc, ellos tienen un comportamiento muy similar a un diodo. No es que trabajen como un diodo, tienen un comportamiento de curva de ruptura idéntico a un diodo. Es decir, cuando en función del fabricante él nos va a decir el componente va a drenar corriente o va a dejar de hacer su trabajo cuando llegue a ciertos valores. Algunos los diseñan para que con 2 voltios positivos o 2 voltios negativos ellos van a dejar de hacer su trabajo con respecto a voltajes DC. Pero el varistor en voltajes de corriente alterna, él trabaja como una resistencia no lineal. La resistencia intrínseca del componente está por encima de los kilo ohmios, 10, 15, 20, 50, 250, 300 kilo ohmios, y mientras más alto mucho mejor, pues más alta resistencia, y por lo tanto pues impide el paso de la corriente en función de esa alta resistencia. ¿Qué pasa con este componente cuando llega al voltaje al cual fue diseñado? Esa resistencia tan alta baja a cero abruptamente cuando llega ese voltaje de descarga. Por ejemplo, 3.8 kilo ohmios, 5 kilo ohmios, 10 kilo ohmios, 15 kilo ohmios. Entonces, en función de cómo fue diseñado el protector de sobrevoltaje, ellos se van a comportar de esa manera. No puede comportarse de que con voltajes bajos o voltajes chicos como la del PCM, que el PCM pues oscila entre 2, 3 voltios, dependiendo de la resistencia del terreno, pero podría llegar hasta 100 voltios. El PCM podría inyectar hasta 100 voltios. Esos voltajes pequeños no los debe dejar pasar ese dispositivo. Si los dejara pasar, está en fuga. O sea, el comportamiento no es el esperado,
y por lo tanto deben ser descartados. De hecho, representan un riesgo potencial hacia el personal que está trabajando en estaciones de válvulas, si están trabajando bajo esas circunstancias. Los tres comportamientos comunes de falla son o que se ponga en cortocircuito por una sobretensión excesiva, perdió su propiedad y se quedó en cortocircuito, o se va a comportar como un circuito abierto. Es decir, si fue diseñado para que se activara con 5 kilovoltios y si llegara ese voltaje de umbral y no se activa, y no baja la resistencia a cero para drenar la corriente a cero y que descargue a tierra, quiere decir que el dispositivo está comportándose como un circuito abierto, está dañado. Y si deja pasar voltajes pequeños, en función del cual fue diseñado, está dañado, está fugando o perdió sus propiedades, bien sea por calidad de materiales, por ensamblaje, por sobretensiones excesivas, una carga atmosférica que fue poderosa y lo afectó sus propiedades físicas como tal. Entonces, en este momento voy a hacer mediciones de un OVP para que vean cuáles son las mediciones que se deben hacer, porque se deben de tomar lecturas de voltaje AC antes y después del protector. O sea, yo lo voy a denominar aguas arriba y aguas abajo. Aguas arriba es la tubería que tiene protección catódica y aguas abajo es donde va a descargar el dispositivo. Se mide el voltaje AC tanto aguas arriba y aguas abajo. Se mide la corriente en DC y se mide la corriente en voltajes de corriente alterna. No debe pasar. Ni me debe dejar pasar los voltajes DC, ni me debe de dejar pasar los voltajes AC, y tampoco me debe estar drenando corriente al dispositivo. Sin embargo, les voy a hacer una simulación de que el dispositivo está en cortocircuito y que me está llevando la señal a tierra. Debo tomar unas medidas de seguridad para eso, pero el propósito es que vean cómo se me va a computar el PCM también cuando tengo cuando simula esa condición. Me gustaría también este caso que les voy a presentar es una estación que está en buenas condiciones, que todos sus componentes están trabajando en forma correcta. Posterior a eso voy a complementar este video con otro video que este sería parte 1 y el otro sería parte 2, en donde tengo ubicada una estación de válvula en donde sí está fallando el componente y causa problemas. Puede causar tanto problemas en la protección catódica y puede causar problemas tanto en la seguridad del personal y también en los dispositivos electrónicos, porque si la carga atmosférica se transfiere a la estación de válvula en donde están los equipos de control, los PLC, que son los controladores lógicos programables, pues se dañaría toda la electrónica, se dañaría toda la transmisión de datos de temperatura, presión, detectores de fuga de gas, y operaciones perdería el control remoto de la estación. Sería uno de los casos más, desde el punto de vista electrónico. De seguridad, si una persona está manipulando la válvula y llega a ocurrir una descarga de ese tipo, pues su vida estaría en riesgo. Entonces voy a hacer ciertas pausas porque quiero irles documentando progresivamente cómo debemos hacer estas mediciones y cómo debemos tomar las conclusiones de que si está en buenas condiciones o no. Hay una medición que se hace en ese dispositivo de continuidad para medir la resistencia, pero debemos tener mucho cuidado con este tipo de medición, porque cuando desacoplamos un dispositivo de esto, debemos tener un puente eléctrico que garantice que si ocurre una descarga o una sobretensión en ese momento, no la reciamos nosotros. Entonces esa medición también quiero que le presten mucha atención, porque es una de las más peligrosas y es la que hay que tener mayor cuidado para nuestra seguridad. Entonces, sin más preámbulos, voy a entrar a la estación, voy a evitar que se vean logos y cosas así, porque saben bien que no puedo estar describiendo situaciones de clientes, simplemente a modo genérico, educativo, como siempre. Y si algunas personas se ven afectadas por mis comentarios, bueno, lo siento, pero mi idea siempre ha sido de modo educativo para el personal. No estoy en contra de marcas, no estoy en contra de nadie en ese sentido, y no trabajo para ninguna empresa de esas que me paguen publicidad.
Afortunadamente todos los componentes electrónicos y eléctricos están normalizados. Todos deben de cumplir una norma. El fabricante puede decir misa, pero usted tiene que cumplir esto, señor. Esto es mandatorio. Este es el código, este es el estándar de los ingenieros eléctricos y en electrónica. Y por lo menos para esos dispositivos, usted debe cumplir con esta, con la norma C62.22. Aquí dice todo, todas las consideraciones de diseño y los ensayos y las pruebas que yo debo realizar. Entonces, inclusive hasta los cálculos de las separaciones. Hasta para yo calcular la distancia del cable hacia tierra con respecto al equipo que estoy protegiendo, hasta aquí lo tengo que, esto me dice cómo calcular. Entonces, les recomiendo. Ojalá algún compañero, colega, tenga este es el año 2001. No sé si se ve en el enfoque. Perdón, 1991. Si alguno de ustedes, por favor, tiene la 2009, se los agradecería enormemente, porque cuando alguien te dice ignorante, si no lee esto, el ignorante es el otro, no yo. Entonces, por favor, el que lo tenga en sus manos, se los agradecería que me lo hicieran llegar. Y bueno, estoy abierto a comentarios también. Soy un dueño absoluto, la verdad, tal vez me estoy equivocando. Pero bueno, trata de aportar lo mejor. Es lo importante. Bueno, caballeros, vamos a continuar entonces con el instructivo que les voy a dar. Ok, voy a poner pausa por acá. Ok, señores, esta es la estación de válvula que les estoy comentando. Tiene los sistemas de protección. Acá tengo mi generador. Ok, esta es una típica estación de válvula. Y como pueden observar, hay dispositivos de protección de PCR, tipo PCR, pero las bridas tienen su protector de sobrevoltaje con su conexión a tierra. Y en este caso, en esta estación, tenemos esta otra, allá podemos observar otra, allá podemos observar otra. Y solamente en este sector hay 6 protectores de sobretensión. Estaba el tercero, el cuarto, el quinto. Tenemos en la trampa de envío y recibo de cochino un OVP allá y otro OVP en aquella brida. Podemos ver otros protectores de sobretensión en esta trampa, envío y recibo de PIC. Otro sobreprotector aquí, otro allá. Y esta otra trampa de envío y recibo, otro sobreprotector aquí y otro sobreprotector allá. Entonces, como pueden ver, es una estación concebida con sus sistemas PCR en las válvulas y sobreprotectores de tensión, de sobretensión. Ok, continuamos con el material instructivo. Ok, señores, estamos acá verificando el funcionamiento del dispositivo. Recuerden que este lado es el que está conectado a la protección catódica y este lado es en donde hace la descarga el protector de sobrevoltaje, ¿no? Ahorita tenemos un potencial en VDC de 1.8 voltios. Esto quiere decir que hay un rectificador de protección catódica cercano y que me está indicando que la protección catódica está activa, pues. Ahora necesito saber si ese potencial, este dispositivo me está dejando pasar el DC. Fíjense que también estoy obligado a medir la corriente. Seteo para medir voltajes, perdón, para medir corrientes AC necesito setear el 0. Perdone, discúlpenme, recuerden que siempre estoy con una sola mano y no tengo ayudante para esto. Entonces verifico si hay transferencia de corriente y de corrientes DC. Ahí está seteado el 0. Entonces veo que 0 corriente. No hay corriente de C que esté pasando y tengo 1.8 voltios. Ahora bien,
voy a medir acá, a ver qué voltaje me da. Vamos a ver qué lectura me da de este lado. Entonces, como pueden ver, conectado hacia donde debería descargar el dispositivo, tengo 43 milivoltios, 0.043 voltios DC. Entonces no me está transfiriendo el 1.8 que estoy viendo de este lado hacia acá. Está haciendo su trabajo. Esto es lo que yo esperaría. Ahora, ¿cómo lo está haciendo? Sin embargo, voy a volver a colocar acá. Veo que está a 1.8, pero le voy a preguntar qué frecuencia tiene. Vamos a ver. Ahí lo tengo en frecuencia. Y tengo una frecuencia de 60 Hz. Quiere decir que el rectificador lo está filtrando bien, o el bloque de diodo no está trabajando de manera eficiente. O sea, está fugando el bloque de diodo de ese rectificador. Ahora vamos a ver cómo estamos con AC, voltajes AC. Discúlpenme aquí. Ok, en voltaje de corriente alterna, tengo 1.130 voltios AC. Un voltio de este lado, o 1130, 1180 milivoltios. Disculpa que el reflejo no me está ayudando mucho. Aquí está, ahí creo que se ve bien. Vamos a ver cómo está en la corriente AC. No debería dejarme pasar corriente AC, y efectivamente ahorita está en amperios alternos, de corriente alterna, y 0, no está pasando corriente. Entonces eso es lo que yo esperaría, que ni me deje pasar voltajes DC ni me deja pasar voltajes AC. Él solamente debería dejar pasar voltajes AC cuando él llega a ese umbral al que fue diseñado. En este caso él debe trabajar a los 3.7 a los 3.7 kiloamperios. Él debería actuar cuando llegue ese valor. Mientras tanto no debería llegar a ese valor. ¿Ok? Veo que no me deja pasar 0. Tengo una frecuencia, tengo un voltaje AC. Tapar aquí el reflejo. Voltaje AC. Ahora lo voy a medir de este lado. Él no me debería dejar pasar el voltaje AC de este lado. Vamos a ponérselo. Y fíjense que tengo 30 milivoltios. 0.030 voltios AC. Es decir, que de el 1.1, 1.2 voltios que tengo de este lado no lo está transfiriendo. Eso es lo que yo espero en campo, de que este dispositivo no me deje pasar esos voltajes. Y ese es el comportamiento que debemos verificar. Cuando él deja pasar, entonces no está haciendo bien su trabajo. O por lo menos, como les dije, él falla de 3 maneras: en cortocircuito, circuito abierto o en fuga. Entonces en este caso él está trabajando de manera correcta. Voy a volver a conectar de este lado porque sé que hay presencia de voltaje AC y quiero ver la frecuencia. 1.140, 1.150, y estoy viendo una frecuencia de 280, 290 Hz. Esta es una frecuencia de interferencias dinámicas de líneas de ferrocarril. Recuerden que los motores eléctricos de los trenes varían las velocidades en función de las frecuencias, variadores de frecuencia. Y bueno, sí estoy viendo que hay presencia de dinámicas acá. Pero bueno, indistintamente, necesito ver si me lo está pasando para este lado. Y fíjense que está conectado de este otro lado y él no me está filtrando, dejando pasar esa variación de frecuencia. Entonces el dispositivo está trabajando como debe ser. Ahora quiero que vean cómo es el comportamiento con el PCM, porque voy a inyectar señal de PCM, y si esto estuviese fallando, la señal PCM me va a traer y me va a indicar que se ve a tierra. Entonces, como les dije, esta estación, todos los protectores de sobretensión de esta estación están en buenas condiciones. No está ocurriendo eso, pero yo voy a simular esa falla. Yo voy a simular de que esto se dañó. Entonces,
Hay otra medición que tenemos que hacer, señores, que es la de resistencia. La resistencia de este componente. Como les dije, para poder hacer eso, tenemos que garantizar de que mientras estemos haciendo la desconexión no hay una descarga que nos pueda afectar a nosotros. Entonces, déjenme hacer el arreglo y continuamos con el video para hacer esa medición. Ok, ya hice mi puente eléctrico, garantizando que cuando estaba desconectando acá, como seguridad para que no, mientras hacía la desconexión, yo no recibiera una descarga. Y ahora estoy haciendo una prueba en continuidad del extremo que desconecté del protector de sobretensión contra el otro extremo. Fíjense el terminal, el alligator color negro y el alligator color rojo, o el más pequeño, pues. Ya va, se me desconectó. Déjenme volver a hacer la conexión. Volver a hacer la conexión. Entonces, fíjense la resistencia o la lectura de la resistencia. No sé si se ve. De verdad que el 1.108 mega ohmios. Una resistencia bien alta, bien significativa. Quisiera que se viera mejor. Creo que con la sombra mía, no sé si el reflejo ahí. Bueno, pero ahí se ve 1.106 mega ohmios. Quiere decir que tiene una alta resistencia. ¿Cuándo baja la resistencia de este dispositivo? Cuando llega el voltaje al cual fue diseñado, los 3700 kilovoltios amperes, que está aquí, 3.7 kV, KA, kiloamperes, 3.7 kiloamperes. Cuando llega el voltaje, ese nivel de voltaje acá baja a cero abruptamente. Esa resistencia baja a cero. Y el dispositivo en ese momento se convierte en un conductor ideal y descarga la corriente a tierra. Entonces, esta es otra de las mediciones que se debe hacer para verificar si el dispositivo está en buenas condiciones. Medición de potenciales DC antes y después. Medición de potenciales de corriente alterna antes y después. Y la medición de continuidad. Esos tres factores nos dan elementos para determinar si está en buenas condiciones. Ahora voy a hacer la simulación con PCM para que vean cómo se comportan, porque el PCM es una inyección de corriente alterna que vamos a hacer en un tren de pulso de corriente alterna. Y cuando esto está en buenas condiciones, la señal de PCM no se nos viene para acá o no nos indica que hay problemas aquí. Cuando están dañados, de una vez el PCM se nos da tierra y ok, tenemos que hacer todas estas mediciones que acabo de indicarles, porque entonces el dispositivo es el sospechoso de que está causando problemas y está afectando la protección catódica. Ok, voy a proceder con el PCM entonces. Coloco pausa. Ok, en este momento estoy inyectando señal de PCM. Recuerden que la planta del PCM lo tengo allá inyectado cerca del fence donde está el vehículo. Y ahorita lo tengo en voltaje corriente alterna, en VAC, y estoy observando que tiene la fluctuación de 1.8, 1.9 voltios AC, que está de este lado que está la protección catódica. Veamos cuánto me transfiere hacia tierra. Entonces lo pongo hacia tierra y veo que está entre 30 100 milivoltios. Pero es casi insignificativo. O sea, de 1100 milivoltios que hay aquí, acá está en 30 a 100 milivoltios. Entonces no me está transfiriendo en su totalidad. Lógicamente estoy usando la tierra de la estación de válvula como grounding, pero por lo menos observo que no me está transfiriendo los 1800 milivoltios que tengo o 2000 milivoltios que tengo de este lado. No los está transfiriendo de este lado. Veamos cómo lo hace con DC. Vamos a ver cuántos voltajes DC tengo. Veo que está en menos, fluctúa entre 2 voltios y 1400 milivoltios de este lado, pues. Ahora necesito ver si la señal de PCM me está también afectando el DC hacia este lado, pues. Entonces 1900 o 2600
2600 está fluctuando en ese valor. Lo paso para este lado para ver si me está pasando el voltaje, y fíjense que 30 50 milivoltios, unos 30 milivoltios de diferencia. Entonces no me está transfiriendo la totalidad del voltaje a 6DC acá. Entonces pues, el dispositivo sí está haciendo su trabajo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo simulo una falla de cortocircuito aquí? Vamos a crear este puente eléctrico nosotros acá. A poner acá, fíjense que el PCM no me está indicando nada, no está reaccionando, pero cuando termino de conectar el otro y hago la simulación de cortocircuito, entonces el PCM ahora sí me dice que las corrientes se están yendo acá, donde está la tierra, y la frecuencia full con intensidad de sonido que me está indicando de que hay entrada de corriente. Cuando yo hago la desconexión, me dice que no pasa la corriente del PCM a tierra. Entonces, por supuesto que cuando ellos están dañados y si me deja pasar la corriente del PCM, están en malas condiciones. Pero cuando están buenos, ellos no me transfieren esa señal a tierra. Vuelvo y repito, estoy simulando que esto se dañó, que está en cortocircuito. Y aquí está, lo podemos ver. Lo voy a desconectar. Desconectado, conectado. Quiero que lo vean, que conectado, desconectado, conectado, desconectado. Esta es la reacción del PCM frente a estos dispositivos. Si están malos, no me pueden mandar la señal a tierra, porque si no no son una solución, son un problema y están defectuosos. Entonces, esto es lo que quería que vieran. Veamos cómo está la corriente. La corriente con PCM inyectado. Pero vamos a hacer aquí. Ok. 0. No pasa corriente del PCM en DC, y si lo pongo en AC está en 0 también. Tengo señal de PCM inyectada, 0 también. O sea, no está pasando ni corriente DC ni corriente AC, a pesar de que tengo el PCM conectado. ¿Qué pasa si ahora si hago el bondeo, si activo el bond? ¿Qué corriente pasa a través de ese bond que estoy causando yo? En corriente alterna, la corriente es entre 6.3 y 5.5, 6.3, 5.5, y fluctúa. Es un tren de pulso que estoy inyectando. Y en DC, la corriente está pasando 2 amperios. Pero es porque activé un puente, estoy simulando el cortocircuito. ¿Ok? Entonces, si estuviese dañado el dispositivo, me dejaría pasar tanto a 6DC. Entonces, lo desconecto, ya deja de sonar PCM. Vuelvo y repito, estos dispositivos no dejan pasar la señal de PCM. Si están en malas condiciones, están deteriorados. Recomiendan su reemplazo. Que pasen muy buenas tardes, caballeros y damas. Ha sido un placer compartir nuevamente mis conocimientos con ustedes.